Bienvenidas a este curso sobre el pensamiento decolonial. Aunque este es un canal de clases de filosofía, me parece que es una labor también de la filosofía intervenir críticamente en los debates, aunque no sean estrictamente filosóficos, que se dan en esta región de América Latina. Y teniendo en cuenta que el pensamiento decolonial ha sido una de las tendencias más importantes del pensamiento latinoamericano surgidas en los últimos años, pues es claro que aquí la filosofía tiene un campo de intervención y de reflexión muy importante. Pero, ¿qué es lo que le corresponde a la filosofía hacer en este campo? Pues lo propio de su tarea. Vale decir, examinar críticamente el modo en que opera conceptualmente el pensamiento decolonial en tanto que pensamiento. Es decir, que el énfasis de este curso no estará puesto tanto en lo que los diferentes autores que vamos a estudiar han dicho, es decir, en los contenidos de lo que dicen, sino en la forma en que lo dicen, en el modo en que construyen sus argumentos, sus categorías y operan teóricamente con ellas. La intención de este procedimiento que seguiremos en este curso no es otra que contribuir al esclarecimiento conceptual de aquello que entendemos por pensamiento decolonial, buscando detectar algunos problemas estructurales en la construcción de la teoría, pero también mirando la gran potencia teórica y política que emerge con este pensamiento desde América Latina. Comencemos por precisar a qué nos estamos refiriendo específicamente con la etiqueta pensamiento decolonial. No se trata de estudiar las críticas al colonialismo, que han sido muchas en América Latina y que se remontan a la época misma de la conquista y han acompañado todo el proceso de constitución de las repúblicas latinoamericanas. Tampoco se trata de centrarnos en las teorías anticoloniales que surgieron después de la segunda mitad del siglo XX y que alcanzaron gran resonancia con la obra, por ejemplo, de Frantz Fanon y M. Ser en el Caribe. Tampoco vamos a centrarnos en el trabajo de filósofos como Leopoldo Sea o de sociólogos como Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen en la década de 1970, que pusieron el tema del colonialismo en el centro de sus preocupaciones. Se trata más bien de examinar el trabajo producido por el así llamado Grupo Modernidad Colonialidad, sobre todo durante la primera década del siglo XXI, y en el que participaron intelectuales provenientes de distintas disciplinas. Desde el punto de vista de una genealogía conceptual, el trabajo de este grupo remite al año de 1996, cuando el sociólogo peruano Aníbal Quijano comienza en la Universidad del Estado de Nueva York un trabajo conjunto con su colega norteamericano Immanuel Wallerstein, por ese entonces director del Centro Ferdinand Brodel en París. Allí se va formando un grupo de trabajo llamado el Coloniality Working Group, en el que se discutía sobre el vínculo entre la teoría latinoamericana de la dependencia, de la cual provenía Wallerstein, y el análisis del sistema mundo, paradigma sociológico inaugurado por Immanuel Wallerstein. De ese grupo formaban parte los sociólogos puertorriqueños Kelvin Santiago, Agustín Lao Montes y Ramón Grossfogel, que en aquel momento se desempeñaba como profesor y asistente de Wallerstein. También formaba parte de ese grupo la filósofa afrocaribeña Sylvia Winters. Para el año de 1998, el sociólogo venezolano Edgardo Lander organizó en Caracas, con el apoyo de la Claxo, un evento en el que participaron Grossfogel y Lao Montes, y al que fueron invitados también Walter Miñolo, Arturo Escobar, Aníbal Quijano, Fernando Coronil y Enrique Dussel. Ese evento de 1998 en Caracas pudiera verse como el inicio del grupo Modernidad Colonialidad. Y el libro resultante de ese evento, titulado La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, publicado en el año 2000, pudiera verse como el primer producto colectivo del grupo. A partir de ese momento, las publicaciones empezaron a multiplicarse y el grupo se convirtió en una red de investigadores distribuida por todo el continente. Se dio inicio a una serie de eventos, primero en 1999, eh, organizado por Ramón Grossfogel, pero también en Bogotá, organizado por Óscar Guardiola Rivera y Santiago Castro Gómez en el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Luego en Binghamton, en marzo del año 2000, organizado por Ramón Grossfogel.
Y a esto se unió la colaboración de Catherine Walsh desde la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y la fundación de la revista Nepantla en el año 2001 bajo la dirección de Walter Miñolo. Vinieron entonces reuniones anuales en Quito, Berkeley, Durham, Chapel Hill y Caracas, de las que fueron haciendo categorías de análisis muy novedosas y a las que se fueron incorporando nuevas personas. Para el año 2007, la red Modernidad Colonialidad ya era muy grande, no solo en América Latina, sino que había logrado ampliar su influencia eh, 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 en figuras importantes de la sociología europea, como es el caso de Boaventura de Sousa Santos, o de filósofos como Lewis Gordon, presidente de la Asociación de Filosofía del Caribe, e incluso tuvo presencia esta red importante en el Foro Social Mundial de Caracas en el año 2006, donde coordinó 3 paneles. Se vincularon también al grupo importantes figuras del pensamiento feminista como María Lugones o Rita Laura Segato. Sin embargo, y para la reunión de Caracas en el año 2006, se empezaron a sentir ya las primeras grietas que llevarían finalmente a la disolución del grupo inicial y que marcarán también varias de las problemáticas que iremos estudiando en este curso sobre el pensamiento decolonial, qué es lo que empieza a dividir este grupo, cuáles son las diferentes líneas que se empiezan a seguir y que finalmente terminarían por disolver el grupo Modernidad Colonialidad. Bien, delimitado ya de este modo nuestro objeto de estudio para el curso, digamos que voy a proceder considerando el aporte que hicieron individualmente algunos de estos intelectuales de la red, aclarando que no voy a poder ocuparme de todos ellos o ellas. El objetivo es simplemente ofrecer un panorama general del pensamiento decolonial, tratando de mostrar cuáles fueron sus principales aportes teóricos al acervo de la teoría crítica, no solo en América Latina, sino también mundial, pero también queriendo responder a la pregunta, ¿qué fue lo que salió tan terriblemente mal con el pensamiento decolonial? Ambas problemáticas serán abordadas en este curso, qué salió bien y qué salió mal con este pensamiento generado desde América Latina. El criterio que usaré para realizar este balance crítico, insisto, será filosófico pero también político. Ya me he ocupado de este tema en alguno de mis libros pasados, pero en este curso voy a profundizar en algunos de los puntos allí tratados, teniendo en cuenta que voy a poder centrarme en los aportes de varios de los autores de una manera mucho más detallada en la medida que vayamos avanzando con el curso. Bien, este video de introducción quisiera adelantarse también a este balance crítico y presentar de manera muy breve cuáles son esos aportes positivos y cuáles los problemas que empezaron a dividir al grupo Modernidad Colonialidad. Permítanme sintetizar los aportes positivos de la siguiente forma para tratar de mostrar cuál es el momento de verdad de esta corriente intelectual llamada el pensamiento decolonial. Y voy a hacerlo presentando 3 tesis fundamentales. La tesis 1 sería, el pensamiento decolonial ha mostrado correctamente que la modernidad no es un proceso interno de Europa y no puede explicarse recurriendo a fuentes y a factores puramente intraeuropeos. Esto que a veces no es claro en muchas de los análisis que suelen hacerse en las ciencias sociales y en la filosofía, parece evidente si tenemos en cuenta que la modernidad resulta de la articulación entre procesos intraeuropeos que venían desarrollándose desde el final de la Edad Media Europea, con la irrupción de otras humanidades que habían vivido separadas del mundo euroasiático por cerca de 30.000 años. Estas humanidades entran en contacto gracias a la expansión colonial europea, por lo cual puede decirse que no es posible entender la modernidad sin la colonialidad, es decir, al margen de las herencias coloniales que ha dejado esa expansión en las regiones del mundo que fueron invadidas por los europeos. Tesis 2. El pensamiento decolonial ha mostrado correctamente
que todas estas historias inconmensurables hasta el siglo XVI empiezan a quedar unidas en un circuito planetario dominado económica y políticamente por Europa. Se trataba desde luego ya desde el comienzo de un circuito intercultural, pero la posición de centralidad adquirida por Europa comienza a generar una imagen europeizada de todo el circuito. Es la creencia ideológica de que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo que luego se extiende hacia el resto del mundo a fin de civilizar a esas otras humanidades premodernas. Esta creencia ideológica lleva un nombre concreto, el eurocentrismo. Este consiste en que una particularidad al interior de una red planetaria de las relaciones asimétricas se erige como representante de la totalidad de la red y como la encargada de administrar y dirigir la misma, estableciendo de antemano los objetivos de todo el proceso, el logro de la civilización. El pensamiento decolonial ha señalado muy bien este punto. Tesis 3. El pensamiento decolonial también ha mostrado correctamente que como consecuencia de esta simetría global de poder, la autoimagen del hombre europeo se impone como ideal a alcanzar por todas las humanidades vinculadas a la red. Entre los siglos XVI y XVIII van surgiendo entonces otras ideologías complementarias del eurocentrismo. En primer lugar, el ideal de la blancura como telos del ascenso y el reconocimiento social, por un lado, y por el otro, el ideal de la excepcionalidad humana, el antropocentrismo, es decir, la creencia de que el hombre, y en especial el género masculino, es un ser superior a todos los demás seres vivos del planeta y por tanto puede usarlos como mejor le plazca para llevar adelante el proceso de la civilización. Bien, si aceptamos estas tres tesis, podremos comprender entonces en qué consiste el momento de verdad del pensamiento decolonial. Este pensamiento establece correctamente que las herencias coloniales vienen acompañadas de tres grandes ideologías modernas: el eurocentrismo, el racismo y el antropocentrismo. Lo cual no significa, como veremos más adelante, que la modernidad puede reducirse al colonialismo, pero sí quiere decir que estos fenómenos ideológicos acompañan a la modernidad. Es decir, que si buscamos combatirlos política y filosóficamente, tendremos no solo que recurrir a los instrumentos críticos de la modernidad que nos permiten hacerlo, sino que debemos transmodernizar esos instrumentos. Y con esto llego entonces a la segunda parte de este video de introducción, en el cual quiero mirar cuáles son los problemas, los déficits teóricos y políticos del pensamiento decolonial, que quisiera también sintetizar en tres puntos, en tres tesis. La primera tesis es que el pensamiento decolonial hunde sus diagnósticos críticos en una perspectiva demasiado macrosociológica y geopolítica, heredada de la economía política marxista, que muchas veces le lleva a cometer imprecisiones en el manejo del material empírico con el que trabaja. Esto puede ser especialmente grave en dos áreas concretas de análisis. La primera, el entendimiento de las relaciones de poder en ámbitos, llamémoslos, microfísicos, como la subjetividad, la sexualidad, las relaciones cotidianas entre los agentes sociales, que no siempre obedecen al paradigma de la dominación con el que trabajan los sociólogos decoloniales. Según este modelo, el poder es una fuerza que se mueve de arriba hacia abajo y desde el centro hacia la periferia, lo cual significa que los circuitos microfísicos del poder se comportan simplemente como cajas de resonancia de los circuitos macrofísicos, de los más globales. Lo que digo es que hay aquí un déficit teórico en la comprensión del fenómeno del poder que tiende a privilegiar las relaciones geopolíticas y su movimiento jerárquico en el paradigma único para explicar el funcionamiento de las formaciones sociales en todo el planeta. La segunda área concreta de análisis en la que tiene problemas el pensamiento decolonial es en el manejo del material histórico. Esto parece ser también una consecuencia indeseada de la visión macrosociológica de la que hablaba antes. Si se parte de una visión según la cual la colonialidad es el eje clave para entender la formación de una sola totalidad que gobierna el planeta entero desde el siglo XVI, lo que Wallerstein llama el sistema mundo moderno, entonces
Esto dificulta el entendimiento de fenómenos históricos que obedecen a distintas racionalidades en diferentes momentos de esa historia. Pasa lo mismo que ya decíamos con el fenómeno del poder. Todas las relaciones de poder tienden a reducirse al modelo de la dominación, ignorando de este modo el funcionamiento de otras lógicas heterárquicas del poder. En este caso, fenómenos históricos diferentes como el colonialismo, el capitalismo, el racismo, el patriarcado, etc., son vistos como elementos pertenecientes a una misma totalidad, con lo cual se pierde de vista su singularidad histórica. Varios pensadores decoloniales dicen que todos estos fenómenos funcionan en realidad con una sola lógica y pertenecen a una sola matriz colonial de poder que habría nacido ya el 12 de octubre de 1492 y que perdura incluso hasta hoy. De este modo, fenómenos históricos que operan con racionalidades diferentes, que a veces se entrecruzan y otras veces se cortocircuitan, son metidos todos en el mismo saco, produciéndose de este modo una deshistorización de tales fenómenos. Segunda tesis. El pensamiento decolonial, al menos en alguna de sus versiones, maneja una visión recortada y poco dialéctica de la modernidad. La entienden no como el resultado contingente de diferentes racionalidades que se cruzan, sino como una totalidad, como un sistema que está animado por una sola lógica, la voluntad de dominio, como lo sugiere Dussel. Como consecuencia de esto, algunos autores plantean que la categoría raza es la clave para entender el funcionamiento de esta lógica totalizante, elevando así la lucha contra el racismo como el punto arquimédico sobre el cual se sostendrían todas las luchas emancipatorias. Peor aún, al convertir a la modernidad en el origen último de todos los males, el inicio del genocidio de las poblaciones originarias, de la destrucción de la naturaleza, de la mercantilización de todas las cosas, de la desespiritualización del mundo, etc., algunos teóricos decoloniales terminan en una defensa conservacionista de las identidades culturales que, según ellos, han permanecido en la exterioridad de la racionalidad moderna, como si hubiese solamente una, y que ahora aparecen para salvarnos de la catástrofe. Tercera tesis. Si las dos tesis anteriores se centran en algunos déficits teóricos del pensamiento decolonial, la tercera se dirige a señalar sobre todo su gran déficit político, que de algún modo tiene relación con los déficits teóricos. ¿Y cuál es este déficit que responde a la pregunta de qué salió tan terriblemente mal en el pensamiento decolonial? Desde mi punto de vista, el haber regalado a las derechas latinoamericanas la herencia de la Ilustración. Esto ciertamente no es un problema exclusivo del pensamiento decolonial, sino que se asienta en la tradición marxista de la que el pensamiento decolonial bebe. Esta tradición planteó ya desde el siglo XIX que existe una compatibilidad orgánica entre el capitalismo y el pensamiento ilustrado. Este sería tan solo la manifestación ideológica de aquel. Es decir, que valores tales como la ciudadanía, el Estado de Derecho y la democracia son únicamente manifestaciones históricas del dominio de la burguesía. Lo cual significa que cualquier apelación a estos valores es la manifestación de un pensamiento burgués o de una moral burguesa, que debe ser rechazada por cualquier pensamiento político de izquierdas. Bien, no voy a ocuparme en este curso de analizar las deficiencias políticas del marxismo. Tan solo quiero señalar que el pensamiento decolonial adolece exactamente del mismo problema. Plantea una incompatibilidad radical entre la lucha decolonial y las instituciones democráticas, por considerar que éstas son expresiones del colonialismo, el capitalismo y el eurocentrismo. Si queremos luchar contra las herencias coloniales, se nos dice, tendríamos que hacerlo por fuera del Estado de Derecho, ya que esta es una institución colonial por definición. Es decir, del mismo modo en que el marxismo clásico decía que el pensamiento ilustrado no es más que la legitimación ideológica del individualismo liberal y del capitalismo, algunos teóricos decoloniales afirman que el pensamiento ilustrado debe ser desechado por ser blanco, europeo y racista. De modo que si queremos combatir el colonialismo y el capitalismo, tendremos que hacerlo prescindiendo del Estado de Derecho e ir más allá de él. Pues bien, en mi opinión, esto es un error político de graves consecuencias.
El Estado de Derecho no es de suyo el brazo político del capitalismo y del racismo, sino un mecanismo que sirve para combatir estos fenómenos. De lo que se trata, me parece, es de poner el capitalismo y el racismo en estado de derecho y de entender que las luchas decoloniales son, en última instancia, luchas por el derecho a tener derechos. El objetivo político de estas luchas no es deshacerse del Estado de Derecho, sino transmodernizarlo, como veremos más adelante en el curso. Es decir, avanzar hacia la creación de instituciones públicas que sean interculturales o incluso plurinacionales en un contexto social como el de América Latina. Regalarle las instituciones democráticas a las derechas latinoamericanas es por tanto el peor negocio que pudo haber hecho el pensamiento decolonial. Bien, pero de todas estas cosas, como les digo, nos iremos ocupando en la medida que vayamos avanzando a este curso. Les doy por lo pronto la bienvenida y espero que vayan atendiendo a las lecturas y vayan siguiendo este curso para darnos una idea global de lo que este pensamiento y de la gran influencia que este pensamiento ha tenido en América Latina y en otras partes del mundo.